Vamos a hablar sobre la acidosis respiratoria, una alteración en el equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base refiere al mantenimiento de la concentración de hidrogeniones dentro de parámetros normales, que se corresponden con 40 nanoequivalentes por litro y a su vez con un valor de pH de 7,4 más menos 0,04. Se basa fundamentalmente en una correcta regulación de la concentración plasmática de bicarbonato y niveles de presión parcial de CO2 en sangre arterial. Aquellos trastornos que están vinculados a la afectación de la presión parcial de CO2, es decir, con hiper o hipocapnia, se hacen llamar trastornos respiratorios. Cuando la presión de CO2 se encuentra aumentada, se cursará con una acidosis, por lo contrario, una alcalosis. Según la ecuación del balance entre la producción metabólica y la ventilación alveolar de CO2, va a surgir el nivel de la PCO2 arterial que tengamos en el organismo, que se corresponde con la presión alveolar de CO2. El aumento de PCO2 puede ser debido al aumento de la producción metabólica a nivel mitocondrial o por una disminución de la ventilación alveolar, lo que determina una disminución del pH arterial, consecuencia del aumento de protones. En situaciones normales, el organismo tiene la capacidad de aumentar la ventilación alveolar para contrarrestar los aumentos de PCO2, por ejemplo, durante estados hipermetabólicos. En condiciones en las que la reserva funcional respiratoria está disminuida, la persona no es capaz de aumentar la ventilación alveolar para compensar el aumento de la PCO2. Por otro lado, mucho más frecuente es que la acidosis respiratoria sea producto de una disminución de la ventilación alveolar, que puede darse con un volumen minuto disminuido, normal e incluso aumentado. Estos últimos dos estados se observan cuando tenemos un aumento excesivo del espacio muerto o cuando el volumen corriente está disminuido y la ventilación minuto se mantiene a expensas de un aumento en la frecuencia respiratoria. También puede darse en situaciones más infrecuentes donde la FiO2 está aumentada, por ejemplo, en situaciones de reinhalación. El aumento de la PCO2 puede deberse también a alteraciones clásicas del intercambio gaseoso, como es el shunt o el desequilibrio BQ, donde gran parte del parénquima pulmonar se encuentra comprometido y las restantes partes funcionales no son capaces de eliminar todo el CO2 que se produce en el organismo. Con respecto a la compensación de esta situación, se puede entender en dos etapas. La primaria y aguda, que se da aproximadamente a los 10 minutos, se debe principalmente por el efecto de buffers plasmáticos como lo son la hemoglobina, proteínas intracelulares y plasmáticas, y supone el aumento de aproximadamente 1 miliequivalente por litro de bicarbonato cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2. Más a largo plazo, en torno a los 3 a 5 días, se puede establecer completamente una compensación crónica, fundamentalmente dada por un aumento de la secreción tubular de hidrogeniones, lo cual provoca una reabsorción aumentada de bicarbonato que trae como consecuencia el aumento de la concentración plasmática de bicarbonato de 3 a 4 miliequivalentes por litro cada 10 milímetros de mercurio que aumente la PCO2. En la siguiente gráfica podemos ver lo que ocurre frente a un cambio brusco en la presión parcial de CO2, en donde aumenta de 40 a 80 milímetros de mercurio y se mantiene en el tiempo. En el momento en que la presión arterial de anhídrido carbónico aumenta, la concentración de hidrogeniones aumenta también, por lo que vemos una caída brusca del pH que se compensa inicialmente por los amortiguadores de lo que habíamos hablado, y después más lentamente en el transcurso del tiempo se logra un aumento progresivo del pH gracias a los efectos de la compensación renal. Es de gran importancia destacar que más allá de la compensación renal completamente establecida, difícilmente se llega a normalizar el pH, y es por eso que siempre se valora si la respuesta compensatoria es adecuada o no en función de la respuesta esperada de la concentración de bicarbonato y no por el pH arterial.